el Día de Acción de Gracias se festeja el cuarto jueves de noviembre de cada año y se considera una fecha muy especial por todos los estadounidenses de todos los orígenes. Se le considera una etapa muy incluyente. En este día se sientan todos a la mesa para celebrar el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving Day. Las familias comparten pavo horneado, salsa de arándanos, puré de manzana y pastel de calabaza. Es generalmente lo tradicional. Hay quienes le ponen de su cosecha, de acuerdo al país del que proceden, pues le meten ahí otros contenidos, pero generalmente esto es lo central. En el Día de Acción de Gracias, todos se sienten parte de, independientemente de la religión que profesan, independientemente de, pues, cualquier cosa. La costumbre hace que quienes comparten la comida digan en voz alta de qué bendiciones están agradecidos. Así que yo sé que muchos de ustedes, amigos y amigas, ya lo están haciendo ahí en Estados Unidos. Sobre todo en México se celebra en las ciudades del norte, en Piedras Negras, en Ciudad Juárez, en Monterrey, Nuevo León, en Laredo. Se celebra también en Tijuana, Baja California, en Tecate, en Rosarito lo celebran también, en Mexicali, por supuesto, en San Luis Río Colorado. Pero también en Estados Unidos, muchos de nuestros hermanos migrantes, independientemente del estatus que tengan, ya abrazaron esta celebración y por eso valía mucho la pena poderles compartir de qué se trata para que ustedes, cada que necesiten entender a fondo cuál es el origen de todo esto, pues lo puedan vivir de una manera más especial. La costumbre hace entonces que quienes comparten la comida digan en voz alta de qué bendiciones están agradecidos y generalmente se hace en una mesa redonda justamente en el momento de la cena. Ahora, Acción de Gracias, se los comentaba hace un momento, Acción de Gracias es considerado el día más ecuménico del calendario estadounidense, ya que a diferencia de Navidad, los creyentes de todas las religiones se sienten incluidos. Dar gracias por las bendiciones recibidas incluye a todos. Ahora, ustedes me podrán preguntar, profe, ¿qué significa eso de ecuménico? Bueno, el ecumenismo es la tendencia o el movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de todas las distintas confesiones religiosas cristianas históricas que se separaron de las grandes ramas del cristianismo originario. Entonces, cuando hablamos del día más ecuménico del calendario estadounidense, ustedes saben, en Estados Unidos tienden a haber una cantidad enorme de interpretaciones del cristianismo y por eso en este Día de Acción de Gracias nadie se lo toma diferente, nadie se ofende como en otros festejos. En ese contexto, pues, amigos y amigas, repito, el Día de Acción de Gracias es considerado el día más ecuménico del calendario estadounidense. Ya les dije qué significa ecumenismo, que todas las ramas cristianas se unifiquen, ya que a diferencia de Navidad, los creyentes de todas las religiones se sienten incluidos. Dar gracias por las bendiciones recibidas incluye a todos prácticamente. Ahora, ¿cuál es la belleza de esto? ¿En qué momento de la historia empieza? Tomen nota. En septiembre del año de 1620, el barco llamado Mayflower salió de Inglaterra, llevando a 102 pasajeros bajo la promesa de prosperidad y tierras en el Nuevo Mundo. Después de un viaje de 66 días, llegaron a Plymouth, donde comenzaron la construcción de una aldea. Imagínense, 102 pasajeros en septiembre de 1620 en un barco medio maltrechón con intempestades climáticas. Esos 102 pasajeros cruzan el Atlántico y después de 2 meses, poquito más de 2 meses, 66 días, llegan a Plymouth, donde comenzaron a construir una aldea. Traen sus costumbres, traen sus propias religiones, traen su know-how. Este es el origen. ¿Qué pasa? Que el primer invierno en Plymouth fue muy duro y por lo tanto solo lograron sobrevivir la mitad de las personas que habían viajado a bordo de ese barco Mayflower. En marzo de ese año, los colonos que aún estaban vivos
recibieron la visita de un indio, de un indígena, Abenaki. Este indígena Abenaki volvió a los pocos días con un miembro de la tribu Potuxet. Escuanto enseñó a los supervivientes, debilitados por la destrucción y la enfermedad, a cultivar maíz, pescar y a evitar las plantas venenosas. Escuanto se va a convertir en un ser mitológico para la narrativa del Día de Acción de Gracias, porque a pesar del desprecio con el que se le veía, los europeos que llegaban a evangelizar a los indígenas, pues Escuanto termina por enseñarles a cultivar maíz, pescar y evitar las plantas venenosas. Aquí más o menos tienen ustedes una ilustración. Tratamos de que las ilustraciones pues les permitieran a ustedes echar a volar su imaginación por un lado, pero que también por el otro lado, pues al ver las ilustraciones, ustedes viajen conmigo al pasado, que se metan conmigo a interpretar hermenéuticamente la época. Esa es, digamos, la ganancia de esta sesión. Escuanto, el indio, también ayudó a los colonos a forjar una alianza con los Wampanoag, una tribu local que duraría más de 50 años y sigue siendo uno de los pocos ejemplos de armonía entre los colonos europeos y los latinos americanos. Y esto ustedes lo están viendo en esta ilustración del Museo de Historia del National Archives, de los archivos nacionales, en este momento en la pantalla. En el mes de noviembre del año de 1621, después de que la primera cosecha de maíz de los colonos resultara exitosa, el gobernador William Bradford organizó una fiesta de celebración e invitó a un grupo de aliados nativos americanos en el que se convertiría el primer día de Acción de Gracias de la historia y que llegó a durar 3 días. Es decir, fue tan importante y hubo mucha algarabía, o fue tanta la algarabía, que, pues vean, duró 3 días esa celebración, porque por fin los colonos habían aprendido el cultivo de maíz en las nuevas tierras y habían sido auxiliados por los indios con los que se daba una sana convivencia y armonía. Esto en la narrativa oficial del Día de Acción de Gracias. Agradecer por los regalos del Creador siempre había sido parte de la vida de los Wampanoag. Cuenta esto en la página del Museo Plymouth Plantation en Massachusetts, dedicado a una de las primeras colonias británicas en Estados Unidos. Muchas de estas fotos, amigos y amigas que nos están viendo, algunas de estas fotos son traídas de la página web de este museo, Plymouth Plantation de Massachusetts, y por eso pues se las compartimos con mucho cariño para todos ustedes, pero fue hasta el año de 1863, guarden esa fecha, que Lincoln, el primer presidente republicano, designó el Día de Acción de Gracias como día festivo nacional. ¿Y por qué les digo que guarden este día o esta fecha, que es importante? Porque ustedes recordarán que la Guerra Civil de Estados Unidos, que tuvo a 620,000 muertes, tanto de Estados Confederados como de los Estados de la Unión, que fue una guerra muy sangrienta, la guerra más sangrienta en la que se han visto implicados los estadounidenses. En ese contexto, como una manera de tratar de relajar las cosas, de tratar de relajar las tensiones, Lincoln designa el Día de Acción de Gracias como un día festivo nacional. Pero la verdad es que 1863 es un día muy importante porque en ese momento tanto confederados como unionistas se despedazaban, se perseguían en los océanos y se mataban, hundían a sus barcos, no paraba la guerra. Pero parece que ese día paró la guerra, celebraron y al día siguiente continuaron hostilidades. Por eso, pues es importante traerlo a colación. Entonces, estas fechas son importantes porque después de lo que dijimos de las historias de 1620 y de 1621, bueno, pues estas otras dos fechas, 1817, Nueva York, el primer estado en adoptar oficialmente la fiesta de manera anual,
y 1863 es el año en el que Lincoln designa el Día de Acción de Gracias como día de fiesta a nivel nacional. Luego, les presento una imagen. Les presento esta imagen. Miren qué bonita. Es una imagen justamente que representa ese primer día de celebración. Y vean, bueno, ahí está abajito también la fuente de Plymouth, Massachusetts, donde ven ustedes representado ese primer día. Bueno, en ese contexto, pues, amigos y amigas, en ese contexto, yo les había comentado, el nacimiento oficial del Día de Acción de Gracias como festividad es resultado de la decisión que tomó el presidente republicano Abraham Lincoln en octubre de 1863 en medio de la Guerra de Secesión, que tuvo lugar entre 1861 y 1865, que tuvo 620,000 muertes, que es la guerra que más bajas le ha representado a Estados Unidos y que enfrentó a los confederados que eran partidarios de la esclavitud desde Virginia Occidental o Western Virginia hasta Texas, ¿no? Todo el sur de Estados Unidos contra los estados del norte, los estados de la Unión, que estaban en contra justamente de la esclavitud y del racismo. El gobernante ordenó celebrar Acción de Gracias luego de una campaña de la poeta y editora Sarah Josepha Hale, que aparece en pantalla. Ella había leído sobre el banquete de los colonizadores y los nativos en 1621 y se conmovió muchísimo. Por lo tanto, se volvió una activista y como activista empezó a impulsar que no se olvidara, que quedara grabado en la memoria colectiva de cómo los indígenas y los colonizadores europeos habían podido coincidir, convivir y habían tenido momentos de prosperidad. Entonces, el Día de Acción de Gracias, esta proclamación del Thanksgiving Day del presidente Abraham Lincoln en octubre 3 de 1863, como ustedes lo están viendo en pantalla, o como lo van a ver en pantalla en este preciso momento, significa también, además de la creencia predominante cristiana de darle gracias a Dios por las bendiciones de las que nos ha llenado, significa también este reencuentro pacífico o esta coexistencia pacífica de dos mundos. Y vean la frase tan bonita que pone el Museo de la Reflexión que hace de este discurso Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, para conmemorar el día por primera vez. Dice, the greatest gift of the Most High God should be solemnly, reverently, and gratefully acknowledged as with one heart and voiced by the whole American people. Esto significa que los más grandes regalos del Altísimo, que es Dios, deben de ser solemnemente reverenciados y reconocidos de manera muy amplia, con un solo corazón y una sola voz por todo el pueblo americano. Y por todo el pueblo americano significaba que también los que estaban en guerra, tanto los que apoyaban a Lincoln como los que estaban en contra. Y de esta frase también se deriva la frase de out of many one, ¿no? A pesar de muchos o a pesar de la diversidad migratoria, somos un pueblo. Eso implica.